Muy buenas tardes a todos los asistentes. Eh, Muchas gracias por asistir a nuestro SQL Paz 24 horas en español. Vamos a iniciar la conferencia de mejoras impulsadas por la comunidad que va a dictar nuestro conferencista Javier Villegas, que es Data Platform MVP. Entonces los dejo con Javier y estamos pendientes a sus preguntas. Dale, Javier. Ok, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Javier Villegas y hoy vamos a estar hablando un poco de SQL Server 2017 y las mejoras que han sido impulsadas por la comunidad de profesionales de Data Platform. Bueno, esto es un poco acerca de mí. Me pueden contactar vía Twitter o vía LinkedIn. Después les voy a dejar también en un slide próximo la dirección de mi blog, donde van a encontrar esta presentación. Eh, bueno, soy DBA en Mediterranean Shipping Company desde hace 12 años. Trabajo con SQL Server desde la versión 6.5 y me especializo en lo que es administración, performance tuning y alta disponibilidad. Desde hace unos años soy MVP Data Platform y bueno, contribuyo también para los foros de MSDN. Frecuentemente hablo en este tipo de conferencias, en persona y online, en las 24 horas de paz en español, en inglés, en NetConf, en los distintos SQL Saturdays y próximamente en la conferencia Group By y Data Platform Geeks. Soy miembro de SQL Paz Argentina y bueno, quería antes de comenzar, bueno, agradecer a la gente de la TAM por esta oportunidad y comentarles que a la brevedad, digamos, en los próximos meses, hay sendos eventos gratis como estos en personas en Costa Rica, México y en Chile. ¿Sí? Están todos invitados para los que anden por la zona, los famosos SQL Saturdays. Bien, listo para comenzar con la presentación. Este es un poco la agenda, los puntos que vamos a ver hoy. Eh, como comentaba, Microsoft esta vez ha escuchado activamente a los clientes, a los proveedores y a la comunidad de profesionales de Data Platform, donde nosotros esta vez hemos provisto un feedback, ¿sí? Como tantas otras veces, pero esta vez lo han realmente volcado al producto final, ¿sí? Entonces, ya todos sabemos que hoy Microsoft es una empresa muy diferente de lo que solía ser hace algunos años, ¿sí? Con el tema de open source y bueno, cómo se ha abierto a los demás, pero bueno, el feedback con los profesionales de la comunidad es mucho más rico que antes. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es SQL Server 2017 y vamos a ver algunas de estas features que han sido votadas por todos nosotros. ¿Sí? Vamos a hablar de algunas formas más inteligentes de manejar los backups, ¿sí? Smart Differential Backup y Smart Transaction Log Backup. ¿Sí? Vamos a hablar también de Select Into en un particular, en un file group en particular. Muchas mejoras relacionadas con el setup y el monitoreo de la TMDB, ¿sí? Así como también en lo que es el monitoreo del transaction log de las bases de datos de usuarios. Vamos a tocar un poquito las mejoras que hay con las performance en los backups, propiamente dicho, a nivel básicamente tiempo, ¿sí? Información del procesador en una Dynamic Management View, DMV en particular, y después vamos a ver otros dos features que le vamos a prestar un poco más de atención. Una es Resumable Online Index Reveal y Automatic Plan Corrections. En cierto momento de la presentación vamos a cortar, vamos a hacer una demo de todo esto y de las últimas features le vamos a dar un poco más de énfasis.
Bien, SQL Server 2017 no es lo que venía siendo en las versiones anteriores, ¿sí? Ahora, como principal característica de la versión 2017, tenemos que es multiplataforma, ¿sí? Corre en Windows, como siempre, en Linux, ¿sí? Y en containers, cosa que hasta no hace mucho era bastante impensado, ¿sí? Con lo que es tipos de datos, y ahora podemos conectarnos a los datos estructurados, como siempre, desestructurados, SQL, NoSQL, nos podemos conectar contra Hadoop, nos podemos conectar contra, digamos, recibir datos de dispositivos IoT, digamos, lo que es el data type ha crecido en forma muy grande, y lo que son los lenguajes de programación, ¿sí? Bueno, como siempre teníamos T-SQL, pero ahora la integración con otros lenguajes como Java, PHP, Python, R, ¿sí? es mucho más integrada, ¿sí? Y finalmente tenemos en distintos tipos de sabores, como lo que es on-premise, en el servidor que tenemos en nuestros data centers, en la nube, ¿sí? Ya sea Azure, AWS o Google, o en entornos híbridos, ¿sí? O sea que no tenemos ninguna restricción, ¿sí? Para poder correr SQL Server. Como hablábamos recién, podemos correr nuestro SQL Server 2017 en tres tipos de plataformas. Digamos que con la opción de poder correr SQL en containers, tenemos hasta la opción de correrlo sobre macOS en una Mac. Con respecto a las distribuciones de Linux, ¿sí? Corre en las distribuciones más importantes, son SUSE, Red Hat y Ubuntu. También se han visto correr, digamos, estas son las plataformas que están validadas, por así decirlo, por Microsoft, pero también lo hemos hecho correr sobre CentOS, ¿sí? Sobre Debian, así que bueno, bueno, la idea es llegar a todas las distribuciones, ¿sí? Lo que es containers, Docker principalmente, ¿sí? Y como siempre Windows Servers y Windows 10. Bueno, ya SQL Server 2016 ya corría mucho más rápido que las versiones anteriores, ya como llamamos out of the box, ¿sí? Ya instalándolo, haciendo un upgrade de nuestro workload de versiones anteriores, ya teníamos ese beneficio. Bueno, con lo que es SQL Server 2017, esto se incrementa y lo que es performance probado es mucho más beneficioso que las versiones anteriores. Principalmente porque Microsoft está haciendo mucho énfasis en lo que es el query processing, ¿sí? Dándole mucho feedback para poder tener siempre las mejores versiones de los planes de ejecución, ¿sí? Poder tener un workload predecible, estable y que sea de la mejor forma, ¿sí? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y después, bueno, lo que es la parte de R, que había aparecido en la primera versión de SQL Server 2016, ahora se ha ampliado también con la posibilidad de poder hacer, digamos, ejecutar parte analítica, sí, utilizando R, como decía recién, y también Python ahora en 2017, ¿sí? Tenemos también la capacidad de almacenar y analizar graph data, ¿sí? Con toda la parte nueva de grafos, y como decía recién, la parte de Adaptive Query Processing, que es lo que nos va a permitir tener mejor, digamos, un workload un poco más estable, inteligente y digamos, más rápido que las versiones anteriores, ¿sí? Primer feature solicitada por la comunidad, ¿sí? Smart Differential Backup. ¿Qué es esto?
Nosotros, los DBA, estamos acostumbrados a tener una política de backup en nuestros entornos productivos, ¿sí? Donde, por ejemplo, lo podemos hacer un full backup de nuestras bases de datos de usuarios durante el día domingo, y después durante la semana hacemos backup diferenciales, ¿sí? Más allá de lo que es el backup del transaction log, que después vamos a verlo en particular, ¿sí? Bueno, en algunas situaciones, hacer a mitad de semana o en algún punto de la semana, hacer el backup diferencial ya no es tan beneficioso, ¿sí? Dado que en la base de datos hubo muchos cambios, ¿sí? Pero eso hasta ahora no lo sabíamos. Bueno, con Smart Differential Backup, lo que tenemos ahora, ¿sí? Es una nueva columna, ¿sí? Llamada Modify Extend Page Count, ¿sí? En la DNB File Space Usage, ¿sí? Que lo que nos dice es la cantidad de extend modificados desde el último full backup, ¿sí? Entonces, en la misma DNB tenemos la cantidad total de extend y tenemos la cantidad de page count modificados, ¿sí? Entonces, haciendo una cuenta matemática muy sencilla, podemos saber qué porcentaje, ¿sí? de las páginas extendidas han sido modificadas. Y ahí tomar una decisión de decir, a lo mejor a la mitad de semana, ¿sí? Bueno, este porcentaje es superior al 70, 80% o lo que nosotros definamos, ¿sí? Y en vez de hacer otro backup diferencial, bueno, hacemos un backup full, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve? Recapitulando, esto nos permite tener un feedback del control de los extend de las páginas, perdón, modificadas de SQL Server y darle una inteligencia a nuestras soluciones de backup. Lo vamos a ver ahora muy fácilmente. Hay un ejemplo, ¿sí? Que lo que nos permite es darle más inteligencia a nuestra solución de backup. Esta feature es una de las features más votadas en el sitio de Connect de Microsoft, ¿sí? Bien, acá está un poco el código, donde vemos la nueva columna, Modify Extend Page Count, ¿sí? Sobre el total de Allocated Extend Page Count. Entonces hacemos un porcentaje. Entonces, antes de hacer el backup, hacemos esta cuenta. Si el valor nos da debajo del 50%, bueno, seguimos haciendo nuestro backup diferencial. Si es superior, seguimos, hacemos un full backup, ¿sí? Esto nos da mucha flexibilidad. Algo similar con lo que es Transaction Log Backup. Nuestra propuesta de mantenimiento, que tenemos cada uno de nosotros, los DBA, varía a lo mejor la frecuencia, pero básicamente es hacer un backup del transaction log cada 1, 2, 5, 10, n cantidad de minutos, ¿sí? Para poder después hacer la recuperación de la base de datos en caso de necesitarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Bueno, con este feature Smart Transaction Log Backup, ¿sí? En 2017, lo que tenemos es una nueva Dynamic Management Function, DMF, ¿sí? Donde tenemos una columna que nos dice la cantidad de megabytes, ¿sí? Desde la cantidad de megabytes modificados desde el último Transaction Log Backup, ¿sí? Entonces, tenemos el total del Transaction Log y tenemos la cantidad de megabytes modificados desde el último backup del Transaction Log, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? En vez de hacer un backup cada 10 minutos en forma constante, podemos decir, bueno, si hay una cantidad de datos que supera no sé, 10 megas, 50 megas, 100 megas, depende de lo que nosotros consideremos, bueno, hace el backup del transaction log. De lo contrario, bueno, espera la próxima iteración para hacer esta pregunta nuevamente, ¿sí? El caso más concreto o el ejemplo
que yo tengo para dar es particularmente los fines de semana. En un sistema productivo, por lo general, si no en los, no en los sistemas 7x24, pero en los sistemas, digamos, de hora de oficina, para así decirlo, durante el fin de semana la actividad baja considerablemente. Entonces, a lo mejor hacer un backup del transaction log cada 5 minutos nos está generando una cantidad de archivos que es muy difícil después de manejar o controlar. Bueno, en este caso lo que hacemos es, en vez de hacer el backup cada 2 minutos, consultamos la cantidad de megabytes que han sido modificados. Si esa cantidad de megabytes es superior a lo que nosotros predefinimos, ¿sí? hacemos el backup del transaction log, si no, esperamos un poco. ¿Sí? Bien, nuevamente, esto nos da flexibilidad. El feature anterior y este nos da mucha flexibilidad para darle inteligencia a nuestro esquema de mantenimiento. Lo mismo, esto lo están incorporando muchos vendedores, digamos, terceras partes, ¿sí? a sus soluciones de backup. ¿Sí? Otro feature que fue votado, digamos, muy masivamente es la posibilidad de hacer select into, ¿sí? Todos ya lo sabemos, pero mandar el output a un file group en particular. ¿Sí? Antes, digamos, antes de SQL Server 2017, hacíamos un select into, armábamos nuestra tabla, ¿sí? From la tabla destino o el query que nosotros estábamos haciendo y lo mandábamos a una tabla en el mismo file group de la base de datos que estábamos trabajando. ¿Sí? Entonces, ahora podemos especificar a qué file group vamos a mandar esa tabla destino. ¿Sí? ¿Para qué sirve esto? O digamos, ¿dónde es beneficioso? Particularmente en los entornos de data warehouse, ¿sí? Donde, bueno, como ya sabemos, tenemos que cocinar o preparar muchas tablas intermedias, ¿sí? Para después tener el warehouse listo para procesar, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo podríamos, digamos, meter dentro del cuadro? Bueno, a nuestra base de datos que tenemos, donde estamos haciendo la extracción, ¿sí? Creamos un file group nuevo con un data file a lo mejor en un disco de estado sólido o un disco que tenga mayor prestancia de IOPS, ¿sí? Y ahí generamos el archivo de data y el file group, ¿sí? De nuestra base de datos y mandamos todas las operaciones de select into, ¿sí? A este file group nuevo. De esta forma podemos obtener beneficios en lo que es el tiempo de ejecución, ¿sí? Dado que vamos a estar mandando nuestra tabla salida o digamos el resultado a una tabla en un file group que está montado sobre discos más performantes. ¿Sí? Este es un poco el ejemplo, ¿sí? Lo vamos a ver después rápidamente. Esto está hecho con, poner la opción de pointer, ¿sí? Acá básicamente agregamos un file group, ¿sí? Al file group le agregamos un archivo de datos nuevos en otra unidad, ¿sí? Y después lo que hacemos es el select asterisco into nuestra tabla y le decimos que vaya al file group nuevo FG2. ¿Sí? Bien, con respecto a lo que es el setup de la TenDB. Antes de SQL Server 2016, ¿sí? Cuando hacíamos el proceso de setup, la instalación de nuestra instancia, se nos generaba la TenDB, ¿sí? Con los parámetros estándar. Un archivo de datos, un archivo log, ¿sí? Entonces, dentro de nuestro checklist, una de las primeras cosas que hacíamos una vez instalada la instancia, o sea, como algo posterior al setup, era ir y modificar la TenDB acorde al entorno en el que estábamos trabajando, agregar multiple data files, cambiar el tamaño inicial, cambiar los valores de autogrow, ¿sí? A lo mejor moverla a otros discos, etc. En SQL Server 2016
Dentro del proceso de setup podemos definir la cantidad de archivos, el tamaño inicial, el autogrow, ¿sí? O sea que ese salto fue ya muy importante porque, digamos, no teníamos que hacerlo como un proceso posterior al backup, sino que lo hacía, posterior al setup, sino que lo hacíamos dentro del proceso de setup, ¿sí? Eso fue un salto muy importante y aplaudido por todos nosotros, ¿sí? Pero había un problema. Para lo que es el setup de los data files de TenDB, teníamos un límite de hasta 1 GB, ¿sí? Por data file, ¿sí? Bueno, dentro del sitio de Connect se propuso sacar esta limitante y ahora se ha llevado a 256 GB, ¿sí? Pero con una salvedad. Si estamos definiendo un archivo de más de 1 GB, ¿sí? Nos va a aparecer un warning dentro del proceso de setup si no está habilitado el Instant File Initialization en el servidor, ¿sí? Digamos, lo vamos a poder hacer. En SQL 2016 no lo podíamos hacer, ¿sí? O sea, llegaba hasta 1 GB. Ahora vamos a poder crear el data file hasta 256 GB, pero si el archivo es superior a 1 GB, nos va a aparecer el warning que, digamos, es importante. Es muy bueno poder tener este feedback del proceso de setup, ¿no? Bien, con respecto al monitoreo y digamos, a la planificación del setup de la TemDB, ¿sí? Hay un grupo dentro de Microsoft que se llama el SQL Server Tiger Team, ¿sí? Que básicamente trabaja con todos los clientes y la comunidad. Y hace un tiempo realizó una encuesta, ¿sí? Donde pedían a todos identificar los problemas más comunes relacionados con la TemDB, ¿sí? Ya todos sabemos, los que trabajamos con entornos productivos, que la TemDB es un recurso muy valioso dentro de lo que es nuestra instancia, por eso lo tenemos que cuidar y mimar mucho, ¿sí? El resultado de esa encuesta nos dio que la planeación del tamaño, ¿sí? Y el monitoreo de la TenDB fueron siempre los puntos más álgidos y los más difíciles, por lo cual fueron los más votados, ¿sí? Entonces, Microsoft, como primer paso para facilitar el monitoreo, ¿sí? Nos provee una nueva DMB, ¿sí? DM Trans Version Store Space Usage, que lo que nos permite es hacer tracking del espacio utilizado por el feature Version Store, ¿sí? O sea, si nosotros tenemos habilitado Version Store, vamos a poder hacer un tracking, ¿sí? Del tamaño utilizado. Obviamente, esto es el primer approach, hay mucho como para seguir adelante con lo que es respecto, digamos, con respecto a la TenDB, pero bueno, es bueno tener esta opción, ¿sí? Estamos esperando a lo mejor un poco más, pero bueno, es algo importante ya poder tener esto y saber que Microsoft está trabajando en esto, ¿no? Bueno, algo similar con lo que es el monitoreo y el diagnóstico del transaction log de las bases de datos de usuario, ¿no? Especialmente las bases de datos productivas y muy hot, ¿sí? Bueno, digamos, los problemas que tenemos por lo general, ¿sí? Son los valores altos de VLF, ¿sí? Ya sabemos que en una base de datos tener un alto número de VLF, ¿sí? Virtual Log Files, es siempre un problema, especialmente cuando se hace recovery de la base de datos, ¿sí? Que eso repercute en tiempo de servicio. Y también los problemas de cuando tenemos que hacer un shrink del transaction log, ¿sí? Esos son dos de los problemas más comunes. La alta cantidad de VLF y los shrink del transaction log, ¿sí? Bueno, Microsoft ahora nos provee una nueva DMB llamada DM DB Log Info, ¿sí?
donde fácilmente podemos obtener la información de BLF de todas las bases de datos, ¿sí? Esto es similar a lo que nos provee DBCC Log Info, ¿sí? Pero bueno, dentro de una DMV, ¿sí? Cosa que está bastante bueno para poder hacer nuestros scripts de monitoreo, ¿sí? En vez de tener que salir y hacer DBCC Log Info, bueno, solamente haciendo un select de esta nueva DMV, podemos saber la cantidad de BLF de cada una de nuestras bases de datos, ¿sí? También tenemos una DMF, ¿sí? DMDB Logs Stats, donde como parámetro pasamos el Database ID, ¿sí? Y digamos los que nos da es información del transaction log de la base de datos en cuestión, de la que le pasamos el DBID, en forma agregada. O sea, bueno, es un buen approach para poder estar más cerca de lo que está pasando en el transaction log de nuestras bases de datos de usuario. Bien, mejoras en lo que es la performance en el backup, ¿sí? Para bases de datos pequeñas barra medianas en servidores grandes, ¿sí? ¿Qué es esto? Digamos, ¿cómo se planteó el problema? A lo mejor en entornos de desarrollo estábamos trabajando en una aplicación nueva, creábamos una base de datos, esa base de datos tenía poca cantidad de mega, de gigas, o sea, era algo chico como para empezar, ¿sí? Y cuando lo pasábamos a nuestro servidor súper poderoso, productivo, 724, cluster, etcétera, cuando le hacíamos un backup a esa base de datos pequeña, ¿sí? El tiempo en realizar el backup no coincidía con el tamaño de la base de datos, ¿sí? Bueno, en SQL Server 2017, ahora como se hace el manejo interno del backup, ¿sí? Hemos obtenido que valores, digamos, un poco más cercanos a lo que realmente estaríamos esperando para bases de datos, digamos, pequeñas, ¿no? Estos son algunos números, lo que las líneas azules son versiones anteriores a SQL Server 2017 y la línea naranja son SQL Server 2017, ¿sí? Cada uno de los indicadores nos dice aproximadamente el tamaño de la base de datos en mega o en gigas, y en el eje X tenemos la cantidad, digamos, el tiempo, ¿sí? Entonces, como vemos, a medida que la base de datos va agrandando, los dos indicadores se van acercando, ¿no? Pero en bases de datos muy pequeñas, yo diría hasta 16 gigas, ahí tenemos un improvement muy alto, ¿sí? En este slide tenemos el gráfico y después acá digamos, las pruebas, ¿sí? Y el beneficio que se han obtenido en los labs, ¿no? Bien, información relacionada al procesador, ¿sí? Desde hace un tiempo ya tenemos la DMOS sysinfo, ¿sí? Que lo que nos permite es tener una información parcial, ¿sí? de lo que es el procesador del SQL Server, ¿sí? Para poder tener una información completa, lo que teníamos que hacer era salir a Windows, ¿sí? Y chequear sysinfo como para ver la cantidad de socket, la cantidad de cores y la cantidad de cores por socket, ¿sí? No teníamos toda esta información dentro de SQL Server a través de DMOS sysinfo. Bueno, a partir de SQL Server 2017 tenemos 3 columnas nuevas, ¿sí? Socket count, core count y cores per socket. O sea que no tenemos que salir más al sistema operativo para fácilmente saber el procesamiento que tenemos en nuestro servidor, ¿sí? Esto ha sido también altamente requerido por todos, ¿sí?
bueno, ya vamos un poco más a los features un poquito más sabrosos. Este feature llamado Resumable Online Index Reveal, digamos, como nota adicional, es mi feature favorito dentro de lo que es SQL Server 2017 y considero que digamos, hoy se promociona diciendo que SQL Server corre en multiplataforma, ¿sí? Pero como en segunda línea lo que viene es este feature, ¿sí? Yo creo que a nosotros, a los DBA, nos ha cambiado la vida y bueno, a mí particularmente es algo que estoy utilizando mucho y ha venido para solucionar inconvenientes que he tenido desde hace muchísimos años. Siempre para nosotros lo que es la reindexación de tablas, especialmente en bases de datos productivas y grandes, ha sido un dolor de cabeza, ¿sí? Tenemos que encontrar la ventana de mantenimiento para poder realizarlo. Bueno, ya en algunas versiones, ya hace algunas versiones tenemos la posibilidad de hacerlo en forma online, ¿sí? Antes teníamos que hacerlo completamente offline, pero digamos, todavía no terminaba de cerrar, ¿sí? Porque la opción de online tampoco es la salvación total, ¿no? El caso, digamos, en el mío, donde tengo servidores que tienen bases de datos de varios terabytes, esas bases de datos están en Full Recovery Model, pertenecen a una Availability Group, ¿sí? Donde están replicadas a diferentes data centers para proveer High Availability Disaster Recovery, ¿sí? Lo que es manejo y reindexación de esas situaciones es muy, muy difícil. Siempre ha sido un problema, ¿no? Ya sabemos que cuando damos reindexación de un index rebuild de una tabla, la utilización del transaction log empieza a crecer muy rápidamente, ¿sí? Por eso es que tenemos que tener mucho, mucho cuidado, tenemos que hacer digamos, no queremos hacer crecer el transaction log mucho porque, como decía recién, replicarla a distintos data centers siempre es un problema, ¿sí? Y siempre consume muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo, ¿sí? Bueno, este feature, Resumable Online Index Reveal, lo que nos permite es empezar a hacer una reindexación de un índice en forma online, ¿sí? Y en cualquier momento del proceso, pausarlo. ¿Queda claro? Pausarlo. Y después retomar con la reindexación en cualquier otro momento. Esto, desde mi punto de vista, es maravilloso, ¿sí? Porque tengo una ventana de mantenimiento un día donde la utilización del servidor baja por cualquier motivo, bueno, empiezo a hacer la reindexación, ¿sí? De mis tablas grandes. Llega a un cierto punto donde el workload vuelve por la hora o por el tipo de workload que sea y pongo la reindexación en pausa. Es más, en el momento que se está haciendo la reindexación, digamos, la utilización del transaction log sigue como siempre, se sigue utilizando, etcétera, sí, eso ya lo sabemos, pero una vez que está pausado, ahí, en ese momento, podemos hacer un backup del transaction log y la utilización baja nuevamente, ¿sí? Bien, vamos a verlos. Este es un poco el ejemplo, ¿sí? Tenemos la sintaxis es alter index, el nombre del índice, ¿sí? El nombre de la tabla, ¿sí? Con la opción de resumable igual on, ¿sí? Y, como decíamos antes, en forma online. Después tenemos una vista llamada Index Resumable Operation, donde podemos consultar cuáles son las operaciones de reindexación que se están llevando a cabo y en qué estado está, si está corriendo, si está pausada, ¿sí? Así que bueno, lo vamos a ver dentro de poquito con una demo. Automatic Plan Correction. Bien, como decía al principio de la presentación, Microsoft está tratando de
hacer una inversión muy grande en lo que es query processing y darle inteligencia a los query plan que se generan, ¿sí? El primer approach bastante grande e interesante fue el Feature Query Store en SQL Server 2016, ¿sí? Donde, bueno, muy rápidamente el feature consiste en una caja negra donde se almacenan todas las estadísticas de procesamiento, de tiempos de ejecución y de planes de ejecución para una base de datos en particular, una o varias, depende cómo habilitemos el feature de Query Store, ¿sí? Y después nosotros monitoreando query por query, podíamos ver si un query en particular tuvo una degradación a través del tiempo porque cambió el plan de ejecución, porque, no sé, está afectada por parámetros sniffing, etcétera. O sea, lo podemos ver consultando la base de datos de Query Store o en forma gráfica a través de un dashboard. Y lo que podemos hacer es forzar un plan de ejecución, el que nosotros consideremos como el mejor, ¿sí? Entonces, ese workload se iba a seguir, digamos, iba a pasar a procesarse utilizando ese plan de ejecución forzado, ¿sí? De vuelta, un approach bastante interesante y bastante bueno, ¿sí? Con SQL Server 2017, lo que nosotros tenemos es un plan de corrección en forma automática, ¿sí? Como Query Store, este feature se setea por base de datos, ¿sí? Entonces lo que hacíamos en Query Store es básicamente con la Store Procedure Force Plan, ¿sí? El Query ID número tanto, le forzábamos el Plan ID número tanto, ¿sí? Esto lo teníamos que hacer en forma manual, una por una, para todo el workload de nuestro servidor, ¿sí? Medio complicado en algunos momentos. Pero bueno, podríamos filtrar para que nos muestre el workload que tarda más o que consume más recursos a nivel lectura, escritura, etcétera, ¿sí? En SQL Server 2017 lo que tenemos que hacer es habilitar el feature set automatic tuning, ¿sí? Con la opción de force last good plan equal on. Entonces va a forzar el último plan de ejecución, digamos que sea el mejor para cada uno de los statements que se estén corriendo, ¿sí? Bien. Otra de las cosas en lo que ha escuchado activamente Microsoft es en las funciones de string, ¿sí? Todos sabemos, todos hemos, digamos, cuando tenemos que hacer un trim de un string, ¿sí? Lo que hacemos que es ltrim y rtrim, ¿sí? Bueno, y esto se viene pidiendo hace muchísimos años. Bueno, ¿qué es lo que tenemos ahora? ¿Sí? La opción de trim, ¿sí? Directamente no tenemos que hacer más ltrim y rtrim, sino que le damos trim. Y lo bueno que tiene este trim es que no solo remueve espacios, ¿sí? Sino podemos especificarle qué carácter se puede remover, ¿sí? Translate, ¿sí? Lo que hace es, dentro de un string, cambiar cierto tipo de caracteres que nosotros definimos por otro, ¿sí? O sea, busca lo mejor corchetes y los reemplaza por llave o viceversa. Lo vamos a ver en un ejemplo. Y después lo que es concat WS y string aggregation, ¿sí? Son manejos de concatenación y agregaciones de los strings. Todas estas funciones, ¿sí? No nos dan nada nuevo. Lo que sí nos da es la posibilidad de escribir nuestro T-SQL en forma más prolija, ¿sí? Todo esto se puede hacer en las versiones anteriores de SQL Server, pero teníamos que escribir SQL un poco feo para obtener el mismo resultado que ahora tenemos con una sola función, ¿sí? Bueno, vamos a pasar rápidamente a la demo de todo esto que hemos visto recién. Bien,
Smart Differential Backup, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, saltamos a la base de datos Adventure Work, y lo que vamos a chequear acá es el porcentaje de extend modificados desde el último, ¿sí? Full backup. En este caso nos dio 61%. ¿sí? Vamos a tomar un full backup. ¿sí? Vamos a hacer un full backup. Y lo que vamos a hacer una vez que termine es chequearlo nuevamente. Vamos a chequear este porcentaje nuevamente. Al haber hecho un full backup, ahora tenemos un 0%. O sea que como recién está hecho el full backup, no hay cambios en los pages de SQL. Entonces lo que vamos a hacer acá es generar un poco de workload, creamos una tabla, insertamos valores con una iteración, y una vez que termine esto, lo que vamos a hacer es chequear nuevamente este valor, ¿sí? Para ver que se ha modificado. No se va a modificar mucho porque el workload es bastante chico, sí, 0,08%, pasó de 0 a 0,8. Acá lo que vamos a hacer es un insert ya un poco más grande, con una iteración de 100.000 veces, ¿sí? Y lo que podemos hacer en otra sesión, ¿sí? Podemos ir consultando y vemos que este porcentaje, ¿sí? de cambios desde el último full backup, cada vez que lo ejecuto, se va agrandando. ¿sí? Entonces, volviendo al query anterior, y modo de ejemplo, lo que podemos hacer acá es nuestra función que declaramos una variable, chequee el porcentaje de extend modificados en nuestra base de datos, ¿sí? Y si ese porcentaje es menor al 70%, ¿sí? Que haga nuestro backup diferencial. De lo contrario, si es superior, mayor o igual al 70%, que vuelva a ser un full backup. ¿sí? Esto es la forma en que le damos un poco de inteligencia a nuestro proceso, digamos, tarea de mantenimiento de los backups. Para lo que es el transaction log, bueno, metemos en la base de datos nuevamente Adventure Work, y con esto lo que hacemos es chequear la utilización del transaction log en porcentaje. En este momento la utilización del transaction log es del 48%. ¿sí? Con la con la DMBF que habíamos visto, ¿sí? DB log stats, lo que vemos ahora es la columna donde digamos, la columna nueva, ¿sí? Donde nos dice en el momento que se hizo el último transaction log, ¿sí? Y log since last log backup en megabytes, ¿sí? O sea, que en el transaction log hay 2.251 megabytes, ¿sí? 48% de la utilización total, del tamaño total utilizado. Entonces, ahora hacemos un backup de nuestro transaction log, bastante rápido, tendría que ser, y ahora lo que vamos a hacer es volver a correr nuestro statement, ¿sí? Sobre la base de datos actual, para ver la cantidad de megabytes utilizados desde el último transaction log backup. El valor tendría que ser muy cercano a 0 megabytes. ¿sí? De vuelta, como en el caso anterior, podemos tener nuestra función chequeando estos valores en forma constante, ¿sí? Y cuando supere cierto threshold, ¿sí? 0 megabytes desde el último transaction log backup, y acá tenemos el timestamp del último transaction log backup. ¿sí? Adicionalmente tenemos los VLF activos. ¿sí? Bien, lo que es DMOS sysinfo, ¿sí? Acá lo que hacemos es mostrar muy rápidamente las nuevas columnas, socket count, ¿sí?
core per socket y CPU count. ¿Sí? Antes teníamos que salir de Windows, tipearlo, chequearlo, meterlo en nuestras tablas, y era un poco más engorroso. Ahora tenemos todo en una DNB, ¿sí? Y vamos ahora a lo que es Resumable Online Index Reveal. Falta... A ver. Perdón, vamos primero a lo que es... vamos a poner esto... Vamos a demostrar rápidamente el feature de Select into File Group, ¿sí? Acá lo que hacemos es tenemos la base de datos Adventure World TW 2016 y le agregamos un file group nuevo, FG2, ¿sí? Le agregamos un archivo de datos nuevo, ¿sí? En el file group FG2, ¿sí? Sencillo hasta ahora, y después con el statement nuevo, select into nuestra tabla nueva, ¿sí? En el file group FG2, ¿sí? From la tabla origen. Entonces se genera la tabla en el nuevo file group 2. Eso, bien, rápidamente para mostrar lo que vimos en los slides. Bueno, yendo un poco a la parte de Resumable Online Index Reveal. Este query lo puse a correr anteriormente porque tarda un poco, ¿sí? Lo que nos da es de una base de datos, tabla por tabla e índice por índice, el porcentaje de fragmentación de dicho índice, ¿sí? Y la cantidad de rows. Acá en la tabla 1, el índice 1.5 está fragmentado el 98%, ¿sí? Y esta tabla tiene 23 millones y medio de registros, ¿sí? Esto, como decía, lo corrí antes porque tarda un poquito. Bien, vamos a nuestra base y lo que vamos a hacer es empezar a llevarnos esto para adelante, hacer nuestro index reveal, ¿sí? Alter index, ¿sí? On table, reveal, resumable, equal on, ¿sí? Bien, nos tiró un error. ¿Por qué? Porque la operación tiene que ser, sí o sí, reindexación online, ¿sí? Entonces, tendría que ser de esta forma. Resumable equal on, online equal on, ¿sí? Adicionalmente, lo que podemos hacer es poder poner el parámetro max duration equal 1, ¿sí? Entonces, le vamos a decir que haga la reindexación por un tiempo máximo de 1 minuto, ¿sí? Y dentro del minuto se pause, ¿sí? Vamos a verlo un poco. Empezamos a hacer la reindexación, ¿sí? Y con esta vista Index Resumable Operation nos vamos a otra sesión, ¿sí? Y vemos que nos dice que el porcentaje completo es del 88%, ¿sí? Nos dice el índice, nos dice el nombre, nos dice la tabla, nos dice el paralelismo utilizado y nos dice también el estado, running, ¿sí? Está corriendo en este momento, ¿eh? Entonces lo vamos a hacer nuevamente y vamos por el 98%, ¿sí? Entonces, acá llegó al 100%, nos dice el statement que hemos corrido, ¿sí? Y terminó, ¿eh? Volvemos acá, vamos a hacer lo mismo con otro índice que tiene una fragmentación un poco menor, ¿eh? Cuando empezamos a hacer, vamos a cancelarlo, ¿sí? Ahí cancelé la reindexación, o puedo ir a otra sesión y darle la opción de pausa, ¿sí? O lo puedo tener corriendo, como decía antes, por 1 minuto y se haga en forma automática. Y cuando volvemos a hacer el query de nuestra vista, ¿sí? Nos dice que llegó al 13% de la reindexación, nos da el statement,
¿sí? Por supuesto, de vuelta el nombre del índice, el nombre de la tabla, el paralelismo, pero nos dice que el estado es pausado, ¿sí? Y nos dice cuándo se hizo la pausa. Entonces, de vuelta, nosotros podemos volver en otro momento y continuar con la reindexación, ¿sí? Volvemos a tirar nuestro parámetro y sigue desde el punto que dejó, ¿sí? De vuelta, esto es muy interesante. Bueno, con respecto a lo que es query processing, ¿sí? Vamos a ver una demo que tengo para mostrarles acá. Bueno, sabemos que podemos medir la performance, digamos, de nuestro workload en batch requests por segundo, ¿sí? Entonces, acá abrí un performance monitor, ¿sí? Y lo que vamos a ver en esta demo es un poco lo que es la regresión de las queries, ¿sí? Y un poco el automatic query tuning, ¿sí? Lo que vamos a hacer es generar workload en nuestra base de datos en forma aleatoria, ¿sí? Tenemos un script que lo que hace es generar workload. Entonces tenemos digamos, nuestro contador de batch requests por segundo se fue hasta cierto valor, ¿sí? Digamos que por algún motivo se genera una regresión, ¿sí? Entonces yo la voy a generar de forma manual con otro batch, ¿sí? Y ahora nuestro workload ha bajado considerablemente, ¿sí? Entonces, hubo una regresión en el plan de ejecución, entonces, bueno, hay que ver qué es lo que hacemos, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos hacer? Venimos acá, tenemos la parte de recomendaciones, ¿sí? Chequeamos qué recomendación nos está diciendo la base de datos, qué es lo que ha pasado y qué es lo que tenemos, cómo lo podemos solucionar. Si nos dice que el CPU time cambió, digamos, pasó de 147 milisegundos a casi 700, ¿sí? Nos dice que el automatic tuning no está habilitado, nos dice el query ID y el plan ID, y nos da el statement que tenemos que utilizar para el statement de query store, ¿sí? Para forzar el último plan de ejecución. Entonces lo que vamos a hacer es lo vamos a ejecutar y cuando volvemos al performance monitor vemos que el batch request ha vuelto a los valores deseados y normales, ¿sí? Bien, ahora lo que vamos a hacer, vamos a cortar el workload, ¿sí? Vamos a bajar la utilización a 0 y lo que vamos a hacer es habilitar la opción de autotuning, ¿sí? Vamos a reiniciar la demo. Seteamos, ¿sí? Para nuestra base de datos set automatic tuning force last good plan equal on y volvemos a generar nuestro workload, ¿sí? Ahora vamos de vuelta al performance monitor y vemos que tenemos el workload normal. Bueno, ahora lo que vamos a hacer una vez más es generar la regresión, ¿sí? Ejecutando este batch. Entonces, cuando lo ejecuto, vemos que el batch request por segundo baja por un instante, pero después en forma automática, ¿sí? Sin perder ningún tiempo y sin la intervención mía ni de nadie, volvió a los valores esperados, ¿sí? Digamos, de vuelta, con Query Store está perfecto, vemos todos, pero necesita de nuestra intervención para poder volver a setear el plan de ejecución en forma correcta. De esta forma se hace en forma automática, ¿sí? Bueno, volvemos a la presentación. Algunos features adicionales, ¿sí? Como comentábamos al principio, Graph Data Processing, ¿sí? Acá les dejo el link para que veamos un poco más.
mejoras en lo que es el plan de ejecución dentro de lo que es Management Studio y Adaptive Query Processing, ¿sí? Algunas notas adicionales. En SQL Server 2017 vamos a notar de que no tenemos más Service Pack, ¿sí? Ahora es lo que ellos llaman Modern Release Model, ¿sí? Que es un modelo nuevo que están implementando, que es digamos, ellos van a sacar un Cumulative Update una vez por mes, ¿sí? Entonces, una vez por mes vamos a tener Cumulative Update 1, 2, si vamos por el 4 en este momento, pero no vamos a tener Service Pack, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que nos permite poder tener, digamos, sabemos que en Azure ellos van un poco más adelantados, así que bueno, ahora para pasar al modelo de on-premise. Y SQL Operation Studio, ¿sí? Que es digamos, el primo de Management Studio con la opción de poder correr en multiplataforma, ¿sí? Está disponible en preview y se lo pueden bajar. Funciona en Windows, en macOS y en Linux, ¿sí? Con esto termino la presentación y dejo abierta para preguntas. ¿Tenemos alguna pregunta? No, no se han generado ninguna pregunta. Agradecerle pues a todos los asistentes la asistencia a la conferencia. Rafael Linares nos dice que perfecto lo de pausar el Red Bull en Index, por fin, muchas gracias. Pablo Fernández nos pregunta que cuáles serán los pasos para migrar un All Wizon de ASQL 2017. Y Dairo Tirimaco nos hace, pues, nos da una felicitación, que muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. La información, no sé si quieras agregar algo más, Javier. No, bueno, acá les dejo nuevamente mi Twitter, mi LinkedIn y la dirección de mi blog. Esta presentación, así como los scripts de la demo, van a estar disponibles en mi blog y también en el sitio de Paz en Español. Contáctenme si tienen alguna duda y bueno, nuevamente muchas gracias por asistir. Listo, que muchas gracias. Gracias.